Muy buenas amigos, bienvenidos a King Bukele. Hoy os traigo una noticia bastante llamativa, por lo menos para mí, porque me encontraba esta mañana leyendo los periódicos cuando un reportaje, la verdad es que ha llamado muchísimo mi atención, porque parece ser que se está produciendo en El Salvador una situación que además ya llevamos en España varios años lidiando con ella. Se trata de una crisis inmobiliaria para la que además, amigos, parece ser que el presidente Nayib Bukele tiene un plan de respuesta. Todo esto se trata, amigos, y lo más importante es que vosotros, los que vivís sobre todo en El Salvador, me lo pongáis en los comentarios, también los que estáis en Estados Unidos, que viajáis al Salvador de vez en cuando, y que todo esto está muy conectado, porque el tema, según he podido descubrir, es que los precios de la vivienda están subiendo muchísimo en El Salvador. Es decir, citan casos de viviendas que a lo mejor hace unos pocos años solo valían, por citar una cifra, $30.000, y es que ahora están en prácticamente el doble, $60.000-70.000. Entonces esto hace que en muchas ocasiones, sobre todo los más jóvenes, no puedan salir de casa de sus padres, porque al final hay que tener un importante patrimonio y muy poquita gente yo creo que puede tener ahorrado ese dinero para dar el paso y conseguir una vivienda. Entonces, ¿cuáles son los motivos de este incremento de los precios? Pues básicamente, según citan en estos reportajes, la cuestión es que la gente que está en el extranjero, insisto, se cita en el artículo que he podido leer yo, por lo menos salvadoreños que están viviendo en Estados Unidos, que una vez que vuelven a El Salvador, bien sea a vivir porque ya tienen un mayor nivel de riqueza y de patrimonio, o bien solo como destino vacacional para reunirse con sus padres, con su familia, con sus amigos, aunque ellos vivan en Estados Unidos pero tengan su propia vivienda en El Salvador, pues al final, como vienen con mucho dinero o con más dinero que lo que sería la media que hay en El Salvador, están pagando precios por encima del valor de mercado, que hace que se esté incrementando toda esa situación a nivel inmobiliario. Y ya no solo eso, sino que también con el hecho de que, como el propio Fondo Monetario Internacional dijo en su día, en El Salvador sobre todo se ha mejorado en estos últimos años de gestión de Nayib Bukele en un tema de seguridad, también de turismo, que evidentemente al ser las calles más seguras está haciendo que El Salvador, como es un país que tiene bastantes recursos interesantes a nivel de turismo, esté viniendo la gente mucho más, pero también en el aspecto inmobiliario se está construyendo más. Esto también hace que haya un incremento. Y claro, ¿quiénes están comprando esas casas? Pues al final no son tanto los salvadoreños, sino gente que viene de fuera, que pueden ser salvadoreños, insisto, viviendo en Estados Unidos, que viene con dinero, o turistas de otros países, ya no turistas, sino gente con mucho dinero que puede permitirse ese incremento de los precios. Os voy a poner un vídeo que han preparado los compañeros de la prensa gráfica donde ahondan más en esta crisis inmobiliaria, y después os cuento el plan que tiene el presidente Bukele para atajarlo. ¿Vivimos en una burbuja inmobiliaria? Un experto explica motivos que llevan al aumento en el precio de viviendas en El Salvador. Sostiene que a pesar de evaluaciones técnicas que las personas hacen en sus casas, hay quienes deciden incrementar mucho más el valor de sus propiedades porque escuchan que otras personas vendieron a precio similar, o bajo el argumento de que todo ha subido de precio. También dice que hay personas que viven en el exterior y pagan incluso el doble de lo que puede costar una propiedad. Esto lo hacen motivados porque la vivienda se ubica en el municipio donde nacieron o donde viven sus padres. Un grupo de arquitectos de la UCA también se manifestó sobre el tema vivienda en El Salvador. Esto es lo que dicen. ¿Y vos, qué opinás? Déjanos tu comentario acá. Pues ahí está ese pequeño reportaje de los compañeros de la prensa gráfica. El concepto que explicaría esta subida de precios de casas en el terreno inmobiliario en El Salvador se llamaría gentrificación. Y lo cierto es que en su día le preguntaron a Bukele, porque amigos, aquí esto ya también depende, según el dirigente podría tomar una medida a otra, porque esto también en su día, por ejemplo, pasó también en México, que ahora en muchas zonas de México están tan caros los pisos que no se lo pueden permitir un mexicano promedio, y al final están yendo las grandes fortunas que pueden ser de otros países y
son los que están pagando ese dinero. También está empezando a ocurrir en España, sobre todo en los núcleos urbanos, como puede ser Madrid, donde vivo yo, en Barcelona, las grandes ciudades, Valencia, Bilbao, etcétera, etcétera, Sevilla. Están subiendo muchísimo los precios, entonces cada vez nos es más difícil a las personas pues que estamos con idea, mejor dicho, de comprar la primera vivienda, pues poder optar a esos precios. Entonces, también pasó en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro intervino los precios y esto hizo que la crisis todavía se desplomase mucho más. Le preguntaron a Bukele cómo él podría hacer frente a esta crisis inmobiliaria. Él dijo que en ningún caso iba a intervenir los precios, es decir, no se va a utilizar la política que en su día utilizó Maduro en Venezuela. Y la propuesta que plantea Bukele, que es bastante interesante, amigos, es en la línea de los créditos, que sean de más fácil acceso a las personas que los solicitan. ¿En qué sentido? Pues que ahora mismo, si pides un crédito, tiene una tasa de interés muy alta, entonces tienes que pagar ese crédito y aparte el interés. Lo que plantea Bukele es que esos intereses se reduzcan, que esa comisión que al final va para la burocracia se reduzca, entonces tenga más fácil la persona de a pie, por así decirlo, ese acceso a la financiación para conseguir su vivienda. Y no solo reducir el porcentaje de este impuesto, sino, amigos, que también sería importante, que es lo que también plantea Bukele, la velocidad, es decir, desde que se solicita este crédito, esta hipoteca, esta financiación, hasta que se concede, sería un plazo más corto de lo que pasa actualmente, porque os pongo también el caso que ocurre aquí en España, desde que tú pides una hipoteca hasta que la conceden, pueden pasar varios meses, y he visto, de hecho, en YouTube un vídeo de una pareja argentina que está viviendo en El Salvador, que tienen un canal de YouTube, si no me equivoco se llaman Argentinos Viviendo en El Salvador, que dicen que en un plazo de, amigos, ojo al dato, solo 14 días, 15 días, 2 semanas prácticamente, desde que pidieron ese crédito hasta que se lo concedieron, ya lo tienen en sus manos y eso les ha permitido optar a una vivienda. Entonces esas serían las medidas que plantea Bukele para hacerle frente a esa crisis inmobiliaria que, si no se avecina, ya está incluso instaurada en el país, pero sobre todo, amigos, porque al final esto es hablar de teorías económicas, lo que me interesa muchísimo es que vosotros me contéis vuestra situación, tanto lo que estáis viviendo en El Salvador como los que estáis en Estados Unidos, que también de alguna manera participáis en esta situación que se cuentan en los reportajes, de que estáis comprando casas, de que está subiendo el valor, o si al final simplemente es algo que cuentan los medios, pero que luego no se corresponde a la realidad, porque al final los que sabéis lo que está ocurriendo realmente en el país sois vosotros. Así que, amigos, vamos a ver si lo debatimos entre todos, que me parece un tema bastante interesante. Os mando un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.